El canal del Congreso presenta. México ocupa el tercer lugar a nivel mundial y el primero en Latinoamérica en cuanto a maltrato animal. Aunque nos apene abrir de esta forma el programa de hoy, es necesario abrir los ojos a este problema si queremos superar las 60,000 muertes asociadas al maltrato animal en nuestro país. Nosotros, por ejemplo, al día tenemos entre 30 y 40 llamadas de personas que quieren denunciar a alguien que ha maltratado a un animal de diferentes formas. De este tema nos ocuparemos en esta edición de Cámara Alta un poco más adelante, pero por lo pronto les doy la bienvenida a este programa. Soy Paulina Usigli, arrancamos. La enfermedad del hígado graso no alcohólico afecta a casi la mitad de la población adulta en México y de manera silenciosa se ha convertido en un problema crónico de salud, informó el Instituto Nacional de Nutrición. Al respecto, en la Cámara Alta se llevó a cabo un foro en el cual se alertó de la gravedad de esta enfermedad. La enfermedad del hígado graso no alcohólico es uno de tantos padecimientos silenciosos que puede causar la muerte si no se atiende a tiempo, ya que presenta pocos o ningún síntoma. El hígado graso no alcohólico o esteatosis hepática se caracteriza por el acúmulo excesivo de grasa en los hepatocitos. El hígado generalmente debe de tener menos del 5% de grasa en el hígado. Esta patología se caracteriza por aumento de ese 5%. Desafortunadamente, México es uno de los países cuya población reúne varios factores de riesgo para la enfermedad de hígado graso. Por ejemplo, los pacientes que presentan sobrepeso u obesidad tienen alteraciones en los triglicéridos y colesterol. Algunos padecen diabetes mellitus tipo 2, entre otras. Generalmente afecta más a hombres que a mujeres y el rango de edad va de los 40 a los 60 años. Pero actualmente estamos viendo que ya está afectando a niños y a gente adulta. También está empezando a igualar la afección en mujeres y hombres. La enfermedad del hígado graso no alcohólico puede convertirse en la próxima crisis de salud pública. Es un problema de salud pública importante porque es la enfermedad hepática más grande en el mundo. Cerca del 30% de la población mundial lo tiene y en México el 40% de la población está afectada. Y se dice que en el 2030 será la principal causa de trasplante hepático. En el Senado se llevó a cabo el foro informativo Hígado graso en México, un problema silencioso de salud pública. Yo soy paciente del ISSSTE. Yo llegué ahí por un diagnóstico que no sabía qué era, pero tenía mucho sueño, mucho cansancio, mucha depresión, siendo maestra activa, teniendo grupo. El problema es que es una enfermedad subdiagnosticada. Entonces, tenemos que concientizar a la población y al personal médico para que se hagan campañas de detección adecuada, porque esta enfermedad es reversible en periodos iniciales. Informar sobre los riesgos del hígado graso y promover su detección temprana a través de pruebas de función y ecografías hepáticas es el primer paso en la batalla contra esta amenaza silenciosa y a la postre muy dolorosa. Dice el doctor, no recuerdo quién de todos ustedes dijo que no duele el hígado. Sí duele, a través del corazón, del alma, del pensamiento, de la preocupación de no saber qué hacer. El Día Internacional del Parlamentarismo se celebra cada año el 30 de junio, fecha que se estableció en 2018 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para conmemorar el día en que se creó la Unión Interparlamentaria, UIP, en 1889. Actualmente, la Unión Interparlamentaria funciona como enlace entre los parlamentos y los órganos de toma de decisión internacionales en temas como la construcción de la paz y el comercio global.
En la celebración del Día Internacional del Parlamentarismo, la Unión Interparlamentaria organiza seminarios web y eventos para que los parlamentarios intercambien buenas prácticas, adquieran la información más reciente e identifiquen vías de acción. Los parlamentos son los encargados de diseñar y aprobar leyes, así como de exigir a los gobiernos la rendición de cuentas. También se encargan de integrar las agendas internacionales con las agendas nacionales, asegurándose de que los gobiernos apliquen los tratados y acuerdos internacionales que han suscrito. A nivel mundial, los parlamentos tienen un rol clave en la promoción de los derechos humanos y desempeñan un papel crucial en la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. En México se cuenta con un parlamento bicameral, el cual está conformado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. El Senado mexicano está conformado por 128 senadoras y senadores que representan a las entidades federativas, y la Cámara de Diputados se integra por 500 diputadas y diputados que representan la voz del pueblo. México es un integrante activo de la Unión Interparlamentaria. Ingresó en 1925 y 3 años después se retiró y retomó su membresía en 1973. Desde entonces, México ha mantenido una participación constante en la Unión Interparlamentaria, con una delegación permanente integrada de manera plural por senadores y diputados. Aunque en 31 entidades del país el maltrato animal es considerado como un delito que se sanciona con distintas penas, se estima que solo se castiga el 0.01% de los casos. Esta penosa cifra contrasta con el tamaño del problema en cuanto al grado de crueldad que los especialistas han asociado a un trastorno antisocial de la personalidad y rasgos homicidas. Por estas razones, uno de los pendientes de la actual legislatura consiste en concretar una ley general de protección animal. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el 69.8% de los hogares cuenta con algún tipo de mascota, sumando un total de 80 millones de animales de compañía en nuestro país. Que todos estos animales se encuentren bajo la protección de un hogar no las exime de sufrir violencia. Al contrario, se calcula que 7 de cada 10 animales domésticos en México son víctimas de alguna forma de maltrato. Desgraciadamente, todos nos enteramos de noticias día a día en cuanto a si mataron, lastimaron, fueron crueles con animales. Nosotros, por ejemplo, al día tenemos entre 30 y 40 llamadas de personas que quieren denunciar a alguien que ha maltratado a un animal de diferentes formas. Puede ser de maltrato mínimo, de que lo tiene a rayo de sol o a la intemperie bajo la lluvia, hasta quienes lo lastiman de manera física. Y aunque México se comprometió a cumplir con la Declaración Universal de los Derechos de los Animales desde 1978, la legislación mexicana no los reconoce, aunque sí existen diversos marcos jurídicos que los protegen. No hay una legislación lo suficientemente estricta, ¿no?, que haga que las personas que generan sufrimiento pues realmente tengan penas, que haga que la gente pues deje de hacer eso. Hay una cultura de poco de denunciar, también porque pues no hay mucha ayuda, ¿no? Denuncias y los procesos son muy tardados, son muy engorrosos. El bienestar animal, de acuerdo al informe Bramble, se traduce en 5 libertades. Libertad de hambre, sed y desnutrición, libre de miedos y angustias, libre de incomodidades físicas o térmicas, libre de dolor, lesiones o enfermedades y libre para expresarse como son. Ante esta situación, todo apunta a la necesidad de revisar las políticas públicas, los presupuestos y, en general, el compromiso y la efectividad de las instituciones para prevenir y atender el maltrato hacia los animales. Si, por ejemplo, desde los niños, desde que son pequeños, el kinder, por ejemplo, se hicieran programas para que ellos supieran lo que es tener un animal, supieran cómo protegerlo, que en ocasiones el no tenerlo es la mejor forma de cuidarlos, eso ayudaría mucho. Que vean que no es un regalo, que vean que no es un oso de peluche, que es un compromiso de vida.
De acuerdo con el informe 2022 que emite la Organización Internacional para las Migraciones, existen en el planeta 281 millones de personas migrantes. De ese total, 169 millones son migrantes trabajadores, 135 millones son mujeres migrantes, 24.6 millones son refugiados, 4.1 millones están buscando asilo y cerca de 31 millones son menores migrantes. Al migrar, todos ellos enfrentan obstáculos que atentan contra sus derechos elementales y los colocan en una situación de vulnerabilidad. Por ello, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas contempla 20 principios sobre las y los migrantes, entre ellos la no discriminación, acceso a la justicia, rescate y asistencia inmediata, retorno basado en los derechos humanos, protección contra la violencia y la explotación, fin a la detención de migrantes, protección de la unidad familiar, acompañamiento a menores migrantes, mujeres y niñas migrantes, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la educación, así como recopilación y protección de datos personales, entre otros. Asumir como tema de interés nacional la política migratoria conlleva facilitar y administrar una migración regular, ordenada y segura. Y este es un tema que se vigila con atención desde la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta. El Palacio Negro de Lecumberri fue una de las cárceles más peligrosas y temidas de la historia de México. Inaugurada el 29 de septiembre de 1900 en la zona oriente de la Ciudad de México, durante el gobierno de Porfirio Díaz, se distinguió por su arquitectura, los fuertes castigos y su insalubridad. Uno de los hechos históricos más importantes ocurridos en Lecumberri fue el asesinato del presidente y vicepresidente Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, quienes fueron abatidos con disparos en la cabeza a un costado de la prisión por órdenes de Victoriano Huerta, y posteriormente sus cadáveres fueron enterrados en la parte trasera del lugar. Por sus crujías pasaron personajes como Pancho Villa, los diputados y senadores que se opusieron a Huerta tras la decena trágica, David Alfaro Siqueiros, José Revueltas, los exdirigentes del movimiento estudiantil del 68, Juan Gabriel, Gregorio Cárdenas, conocido como el Estrangulador de Tacuba, entre otros. El Palacio Negro, conocido así por el color negro de su fachada, la cual estaba expuesta al canal de desagües, albergaba a más de 7,000 presos. Sin embargo, en su planeación solo se proyectó para 900 presos. Después de más de 70 años en servicio, el Palacio Negro de Lecumberri cerró sus puertas el 27 de agosto de 1976, pero su valor histórico arquitectónico impulsó a un grupo de personas a luchar por su conservación. Entre los personajes que lucharon por la conservación del Palacio Negro se encuentran los historiadores Edmundo O'Gorman y Alejandra Moreno Toscano, así como el arquitecto Jorge L. Medellín. Una vez salvado el edificio, el grupo, junto con el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, promovieron la idea de convertir a Lecumberri en la sede del Archivo General de la Nación. En febrero de 1977 se inició la transformación de Lecumberri, la cual fue respaldada por el entonces presidente José López Portillo con el decreto presidencial del 27 de mayo de 1977. El decreto determinaba la separación de Lecumberri del patrimonio del Departamento del Distrito Federal y su incorporación al dominio de la Federación y destinarlo al servicio del Archivo General de la Nación. Este decreto es un ejemplo de los decretos ejecutivos, los cuales no son sometidos a discusión en las cámaras de diputados y senadores, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. Pero por su trascendencia y disposición de la ley, son autorizados y publicados en el Diario Oficial de la Federación.
El aguacate es uno de los productos más exitosos de la exportación agroalimentaria nacional. México es el principal proveedor de este fruto a nivel internacional y está presente en más de 30 países. En esta ocasión vamos a dedicarle un espacio al aguacate, a sus productores y exportadores, para enterarnos cómo les está yendo tras la pandemia y en el contexto de la fortaleza del peso frente al dólar. En guacamole, relleno de atún, en ensalada o simplemente untado en una tostada. Sea cual sea la forma en que se coman los aguacates, los agricultores piden a la población que los consuma en mayor cantidad. Y es que durante el pasado mes de mayo, el precio del aguacate sufrió la peor caída en 23 años al desplomarse 48%. Sin embargo, en la segunda quincena de junio comenzó una ligera recuperación en su cotización. Ha sido una locura las últimas 3 semanas el precio de exportación, ¿no? De repente nadie quería cortar, no se compara con los históricos de precios a los que llegamos el año pasado, en abril, que el kilo llegó a costar hasta 130 pesos. Ahorita, bueno, la semana pasada había esta locura de 70 pesos el kilo de exportación. La caída en los precios del llamado oro verde se relaciona con la mayor oferta del fruto y por la fortaleza del peso frente al dólar. Si nosotros vendemos en dólares y de repente pues el dólar empieza a bajar, no podemos confiarnos de tener una protección bancaria, ¿no? Por cómo pues se está comportando el peso. Qué alegría para el país que podamos tener un peso muy fuerte, pero definitivamente creo que lo correcto sería empezar a trasladar nuestras ventas y a creernos que tenemos que vender en nuestra moneda. Productores de Michoacán han reportado que más de 23,000 hectáreas de huertos de aguacate sufren de estrés hídrico por la falta de lluvias y las fuertes olas de calor, lo que ha provocado que los frutos comiencen a caer de manera prematura. E incluso hay productores que están prefiriendo vender el producto en el mercado nacional en lugar de exportarlo, lo que incrementa la sobreoferta. Ha habido momentos en el que el precio del aguacate nacional y el precio del aguacate de exportación ha estado muy a la par. No es el caso en este momento, pero hace 2 o 3 semanas sí era así. Era de, oye, pues, ¿para qué te vendo exportación? Si el nacional a lo mejor me paga igual y a lo mejor hasta un peso más. Los legisladores coinciden que ante la sobreoferta del fruto es necesario crear estrategias para aumentar su consumo y apoyar a todos los integrantes de la cadena productiva. Que este Senado manifieste toda la solidaridad en apoyo a los productores, a los empacadores, a los cortadores de aguacate. México es líder mundial del aguacate, pero Michoacán representa el 80% de la producción de aguacate a nivel nacional. Por eso, la importancia de que el Senado de la República se manifieste en apoyo. Con una producción superior a 2.6 millones de toneladas por año, México es el principal productor y exportador de aguacate del mundo. Sin embargo, es necesario diseñar estrategias para diversificar su comercialización y que los productores aumenten sus márgenes de utilidad. Durante los últimos años se ha abierto la discusión sobre las desigualdades relacionadas con temáticas de género y la reproducción de estereotipos y sesgos en el sistema educativo, particularmente en la educación primaria, visibilizando que estas inquietudes surgen desde la primera infancia y que su influencia impacta consistentemente en la construcción de la identidad y cognición infantil, tanto en su presente como en su futuro. Con el objetivo de combatir las barreras y estereotipos de género desde las escuelas, el 21 de junio se conmemora el Día Mundial de la Educación No Sexista, que busca la conciencia profunda en la práctica educativa de la formación en igualdad de género y de derechos para todas las personas con independencia de credo, edad, clase social, cultura, identidad de género, orientación sexual, lengua y condición.
Con la reforma educativa aprobada en el Senado, se busca garantizar una educación inclusiva y no sexista para niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres. Promueve la enseñanza libre de estereotipos, sin discriminación y se basa en el respeto y la dignidad de las personas. Incorpora la perspectiva de género en los programas de estudio y reconoce las distintas capacidades de quienes acuden a los centros educativos. Porque las niñas y los niños merecen igualdad para alcanzar sus sueños y desarrollar su potencial plenamente. El 5 de mayo pasado, la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional del COVID-19. Con ello concluyeron los 3 años más desconcertantes de la historia contemporánea de la humanidad y comenzaron los análisis respecto a lo que se hizo bien y lo que no funcionó como se esperaba, tal como lo refiere el estudio realizado por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. 11 de marzo de 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud alerta que el COVID-19 puede considerarse una pandemia. El recuento oficial arroja 765 millones de personas diagnosticadas con la enfermedad, 6.9 millones de muertes, aunque la misma OMS reconoce que el número real podría ser de 20 millones de fallecidos. 5 de mayo de 2023, la Organización Mundial de la Salud declara el fin de la emergencia sanitaria, lo cual no solo marca el final de las restricciones, sino el retorno a los protocolos en materia de salud. This virus is here to stay. It's still killing, and it's still changing. The risk remains of new variants emerging that cause new surges in cases. Esto significa que aunque la emergencia ha terminado, el mundo debe permanecer vigilante y darse el espacio para analizar lo que sucedió en estos 3 años, qué funcionó y qué hay que corregir ante la expectativa de otra crisis. Una de esas sí, los aislamientos. Redujeron el número de nuevas infecciones, pero con efectos negativos. Por ejemplo, en la educación. La educación es un tema que va a ser muy difícil revisar y va a ser dentro de 10 años que se vean los efectos que causó que el estudiantado tomara clases desde sus casas. Un asunto bien evaluado es la vacunación, aunque ahora lo que se cuestiona es el formato por estratos de edad que se implementó en varios países. Se demuestra que la vacunación era más efectiva no por estratos de edad, no por grupos de edad, sino que la vacunación tenía que buscar aplicarse en grupos vulnerables. Otro tema ya estudiado y bien evaluado en cuanto al control de la transmisión del COVID es el uso correcto de la mascarilla o cubrebocas. Se politizó mucho también el uso de mascarillas y ese es un asunto que hay que rescatar. Justamente la gente veía como una especie de política que atentaba contra su libertad individual y eso en cierta manera pues hacía también que el uso de la mascarilla no se hiciera de la manera correcta. El estudio completo de este primer análisis post-COVID se puede consultar bajo el título Apuntes tras la declaración del fin de la pandemia de COVID-19 en la página del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. ¿Qué sigue? ¿Cuáles serán previsiblemente las medidas de salud pública más efectivas y más importantes y cómo lo vamos a enfrentar? Todo este contexto que se dio, que fue muy novedoso y que sin temor a equivocarme, pues creo que marcó la vida del mundo en los últimos 100 años. Alrededor de 20,000 personas padecen esclerosis múltiple en México, la gran mayoría jóvenes que se encuentran en el rango de los 25 años de edad.
Sobre esta enfermedad y las alternativas para enfrentarla, tendremos una pieza especial que les presentaremos en la próxima entrega de esta revista informativa. Por lo pronto, no me resta más que despedir esta emisión y convocarlos a que nos acompañen la próxima semana, misma hora y mismo canal en Cámara Alta. Comentarios, sugerencias y aclaraciones, por favor, a través de los medios de contacto que aparecen en pantalla. Soy Paulina Usigli, pásenla muy bien, hasta la próxima. El canal del Congreso presentó